Hace unas semanas atrás, uno de nuestros niños aquí en la escuela dominical me hacía la pregunta de cómo era el cielo y qué había en el cielo. Y como la pregunta fue directa, mi respuesta también fue directa. Le digo, mira, nadie ha visto al cielo. El Señor nos dice ciertas cosas de cómo es allá, pero que nada de lo que hay en este mundo, nada, ni siquiera se le parece de lo hermoso y maravilloso que es el cielo, y que hay algunas creaciones de Dios, que no solamente los seres humanos somos creación de Dios, que el Señor tiene varias creaciones. Y como el Señor tiene varias creaciones, vamos a habitar con ellos allá. Y no dice Dios en su palabra que en el cielo vamos a estar sin hacer nada. Vamos a hacer allí muchas cosas. Pero ya en la presencia de Dios. La Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. El apóstol Pablo, el Señor le dio una visión, ¿no?, sobre el tercer cielo. Y dice Pablo que él escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre escuchar. Pablo nunca mencionó a qué se refería, pero ¿qué será lo que habrá escuchado? El tercer cielo, ustedes saben que es el cielo, la gloria de Dios, el estrado del Señor. Seguro algo maravilloso, maravilloso. Cuando el Señor creó al hombre, Dios es Dios y sabía que el hombre le iba a fallar. Le iba a fallar, ¿no? Sin embargo, el Señor dice, si el hombre me falla, hay un plan para rescatar al hombre. Porque cuando el hombre falló, cayó en inmundicia, cayó en pecado. Y regresar al hombre a la gloria de Dios era imposible. La humanidad entera está bajo el pecado. Ninguna cosa inmunda, reitero, puede entrar al cielo. O sea, a la presencia de Dios. Ninguna cosa inmunda. Para rescatar al hombre, se necesitaba otro hombre, pero sin pecado, sin pecado. No había ningún hombre en toda la historia de la humanidad que Dios haya mirado y dicho, este está sin pecado. No había. ¿Por qué? Porque todo hombre cuando nace viene con la simiente pecadora. Es imposible. Entonces el plan de Dios se fijó en una adolescente. ¿Para qué? A sangre del Señor venga esa adolescente y dé a luz al Hijo de Dios, al Salvador en este mundo. Dios existía, claro, Dios ya existía, pero se encarnó en María, la adolescente, para que de ese venga el Salvador. Ustedes saben, mis hermanos, que nosotros, todos los que nacemos, ¿no?, heredamos ¿de quién la sangre? De nuestro Padre, no de nuestra madre. Nuestro Padre es el que determina nuestro tipo de sangre, no la madre. Entonces, cuando Jesús se encarnó en María, en la sangre de Dios, la sangre limpia, pura, sin pecado, sin pecado. Y el Señor fue a la cruz con esa sangre, derramándola en la cruz, para que todo aquel que quiere creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Si una persona muere en este mundo y su vida no ha sido lavada por esa sangre, bueno, por más buena gente que haya sido, por más buen padre, buena madre que haya sido, si no es lavada por la sangre del Cordero, pasa la inmundicia, llegará inmundo. Así es la enseñanza bíblica, hermanos. Así es la palabra de Dios. Ahora bien,
Cuando ya hemos sido lavados por su sangre, ¿qué sucede? Somos hijos de Dios, ya no solamente creación de Dios. Y como hijos de Dios, en este mundo, solamente somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo, que fue lo que el Señor enseñó y oró en la oración sacerdotal de Juan 17. El Señor Jesús, a poco tiempo de su muerte, oró por sus discípulos, no solamente por los que estaban presentes allí, sino por todos sus discípulos, ¿no?, que iban a venir después de ellos. Es decir, hasta nosotros llega la oración. Y en el verso 12, Jesús está orando al Padre y le dice, Juan 17, desde el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Fíjense, hermanos, ¿no? De 12, uno se perdió. Uno. Más aún. Este hombre escuchó al mejor predicador. Era Jesús, el Hijo de Dios. Vio los milagros, vio el poder de Dios, pero sin embargo no fue salvo. No fue salvo, ¿no? Vio todo. Y dice, para que la escritura se cumpliese. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice, mi gozo, o sea, el gozo del Señor. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien, esta es la oración que el Señor hace por nosotros. Y Él dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Lo deja bien claro. Ahora, siendo creyentes, mis hermanos, ¿no?, ¿hay un cristiano que sea infalible? ¿Hay un cristiano que sea impecable? No, hermanos, no existe ese cristiano. No existe. Pero el Señor le dice aquí al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Yo lo he dicho aquí muchas veces que es una ofensa cuando un creyente dice a otro, no, yo no me creo santo, yo no me creo santo. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿No? Es algo contradictorio. Si es un cristiano nacido de nuevo, es un santo, un santo. Yo no me creo santo, no me creo santo. Ahora, somos hechos santos en el momento que aceptamos a Cristo. Pero empieza el proceso de la santidad o la santificación. Cuando no éramos cristianos, corríamos hacia el pecado. Corríamos hacia Él. Pero ahora que somos convertidos a Cristo, corremos del pecado hacia el Señor. Eso es la santificación, eso es la santidad. Ya no corremos al pecado, corremos del pecado hacia el Señor. Esa es la santidad. Buscar cada día más de Él, amarlo más, servirle más y ser mejores para el Señor. Pero hermanos, en ese proceso pueden haber fallas, y de hecho las hay. De hecho las hay. Nosotros, como seres humanos, heredamos algo. Siempre buscamos o estamos buscando la aprobación de los demás. Siempre contamos con la aprobación de los demás. Si no, veamos a nuestro alrededor. Los jóvenes andan buscando tatuarse para pertenecer al grupo, para verse bien. Mira, yo soy joven, dice que yo también pertenezco a jóvenes, se tatúan. O también, de repente están de moda las
cirugías, ¿no? Quieren pertenecer al grupo, quieren verse bien. Y cuando ya han logrado eso, ¿no? Se toman fotos para que le digan qué bonito eres o qué bonita eres. O sea, buscamos que la gente nos apruebe, que nos acepte la gente. Eso lo buscamos. Entonces, como creyentes, ¿qué es lo que debe imperar en nuestra vida, hermanos? No debemos buscar contentar al mundo. No debemos contentar al mundo en ninguna de sus formas. Miren, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15 leo, Segunda a los Corintios 5, 14 y 15 leo. Dice así la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, el creyente, el Hijo de Dios, ya no debe andar buscando la aprobación de los demás, la aprobación de la gente. Ya no debe andar buscando eso. Ahora debe vivir y buscar la aprobación en lo que hace del Señor. Del Señor. ¿No? Y hermanos, eso es algo que debe ser muy claro para todos los hijos de Dios. Miren el problemón que tenía el apóstol Pablo con los Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas. Le cuestionaban que no era apóstol, le decían que era mentiroso, pero Pablo firmemente les dice, Gálatas capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Habían falsos predicadores, falsos apóstoles allí que se decían serlo y andaban enseñando doctrinas cerradas y chuecas, así como el día de hoy, que se enseñan doctrinas chuecas, pero sin embargo, hay personas que les gustan estas doctrinas. Pablo dice, yo no busco el favor de los hombres, porque él está siendo cuestionado. No me importa si ustedes me siguen o no me siguen, pero yo predico lo que la palabra del Señor enseña. Así, 99 se vayan con la falsa y uno nomás se quede. Pero hay que predicar la palabra. Yo no busco el favor de los hombres, busco agradar al Señor. Y eso, hermanos, debe ser nuestra central vida o enseñanza. Buscar el favor del Señor. ¿No? Había hermanos en la iglesia que tenían problemas, o sea, se convertían a Cristo y tenían problemas con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos. Tenían esa clase de problemas. Porque, hermanos, cuando uno se convierte al Señor, sale del mundo. Y la familia, dice el Señor Jesús, que cuando uno se convierte, los primeros enemigos son de su propia casa. Ahí empieza el asunto, ¿no? La familia le ¿y cómo tú? Mira, aquí estamos acostumbrados a esto y tú ahora te haces hermanito, te haces cristiano. ¿Qué es lo que pasa, no? Bueno, el apóstol Pedro trata este tema en su primera carta, capítulo 4. Primera carta de Pedro 4. Leo los versos 1 al 5. Fíjense, hermanos. Primera de Pedro 4, 1 al 5. Así nos dice la palabra del Señor. Puesto que Cristo
ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, los problemas que tienen los cristianos hoy día no son nuevos. Los creyentes siempre los han tenido. Siempre los han tenido. Conozco a un hermano en la fe. Él llegó a Cristo ya casado, con hijos, ¿no? Ya casado. Se convirtió al Señor, se convirtió a Cristo. Su esposa aún no había llegado a los pies del Señor. Su esposa aún no se había convertido. ¿Qué sucedía con el hermano? Que cuando era el cumpleaños de su suegra, la suegra los invitaba, ¿no? Y era un baile y rebaile con alcohol y todo eso. Todos. Entonces su esposa le decía, tenemos que ir al cumpleaños de mi mamá. Y él le dijo, yo no voy. ¿Cómo? Mi madre no va. No voy. Yo sé lo que hay allí. Yo he estado en sus cumpleaños, ¿no? Yo sé lo que va a haber. No voy. Cuando la esposa le dice, no, entonces yo me voy con mis hijos. Y dice, pastor, 3 años pasé eso. Y la condena familiar, y que sí, que mira que tu esposo hace esto y este otro, la condena, tu esposo se aparta de nosotros, que es hermanito. O sea, toda esa clase de comentarios que se hacen, toda esa clase de cosas. Y él me dice, pero pastor, siempre quise ser firme en agradar al Señor antes que a los hombres, pero me dolían mucho los comentarios que hacían. Y claro, hermano, no es para menos, duelen esos comentarios, pero usted debe buscar agradar al Señor. Hasta que un día, él salía para la iglesia, salía con su Biblia, y su esposa, que a la larga había visto el cambio de conducta de su manera de ser, le dice, y ¿puedes llevarme a la iglesia? Le digo, tantas veces te he invitado. Sí, quiero ir ahora. Porque su esposa había visto que su esposo en verdad había cambiado. Que había cambiado su conducta, su manera de ser, su manera de tratarla. Había cambiado. Bueno, es una familia cristiana ahora. Y conversando con él me decía, pastor, si yo no le hubiese mostrado aún firmemente al Señor Jesús, si yo no le hubiese mostrado que amaba al Señor firmemente más que todas las cosas, dudo que hubieran venido a Cristo. Digo, así es, mis hermanos. Así es. Por eso la palabra del Señor es tan clara, tan clara. Algunos dicen, pero no entiendo. Dice la Biblia, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya, es decir, el tiempo pasado, cuando no éramos creyentes, cuando no éramos cristianos. Sí, hermanos, el ser creyente tiene un precio, Perdonen por las palabras que voy a decir, pero se las dicen, ¿no? Que es un tonto, que es un bobo, cómo va a dejar esto y este otro, ¿no? ¿Cómo va a guardarse? ¿Cómo todo esto se va a perder? No lo entiendo. Bueno, hermanos, y es verdad, ellos no lo entienden. Un poquito atrás, en la primera carta de Pedro, capítulo 3,
Primera carta de Pedro mismo, ¿no? Capítulo 3. Fíjense, hermano. Desde el verso 13 leo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cuando por ser creyente, hermanos, la gente habla, ¿no? Usted en su trabajo dirige a varias personas. Usted en su trabajo tiene que lidiar con personas que no son creyentes. Y no es fácil para un creyente lidiar con personas no creyentes, especialmente cuando está en una oficina y le toca manejar a ciertas personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando es el cumpleaños del jefe o de la jefa, hay alcohol y él no participa. El creyente no participa. O cuando es fin de año, hacen una fiesta, y el creyente puede estar allí, pero no participa. Ese es un tonto, es un bobo. Y esos comentarios molestan, ¿no? Mira, se hace la tan santurrona y tan santurrón. Esos comentarios, hermanos, son comunes. Pedro de eso es que está hablando. Santificad al Señor en vuestros corazones y dense cuenta que hay que agradar al Señor. Y lo interesante es, dice, ¿no? Verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad, fíjense, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, siempre que estén preparados. Si alguien nos pregunta, ¿y por qué tú no participas de esto? ¿Por qué no lo haces? Pero dice que siempre que estés preparado para dar nuestro testimonio. Sí. Siempre que estar preparado. Así se ha convertido ayer. Claro. Claro que sí. Fue una visita hace años en Olivernaza. Hace años, ¿no? Le llevaba a una hermana la Santa Cena, se la llevaba al hospital. Y algunas de ustedes saben, porque he conversado varias veces de esto, ¿no? La hermana me hacía cantar un himno para tomar la Santa Cena. Y ella también cantaba. Y había una monja que daba vueltas por ahí, miraba con unos ojos que si la mirada matara, yo estuviera muerto, hermano. Ahí andaba, y la monja siempre que iba daba vueltas allí, y escuchaba lo que leía y lo que le decía para tomar la Santa Cena. ¿No? La monja con su cara bravísima así pasaba. Hasta que un día no se aguantó. Dice, ¿y qué es lo que creen ustedes? Y saben que cuando me preguntan eso en el Señor es hermanos, es la oportunidad de dar testimonio, pues. Dar testimonio. Y empecé a hablarle y a decirle, y después ella repreguntaba, pero esto de aquí, esto de acá. Y hermanos, bueno, les digo, nunca más vi a la monja. Seguí visitando a la hermana, porque ella murió en el hospital. Murió allí. Pero yo visité varias veces más antes de que ella muera, pero nunca volví a ver a la monja. Pero seguro la palabra del Señor quedó sembrada allí. Ojalá haya buscado la verdad, se ha convertido.
Pero hermanos, cuando alguien nos pregunta, ¿y por qué ustedes creen esto? Hermanos, es la oportunidad que tanto esperamos y que el Espíritu Santo quiere hablarle a esa persona. Por eso Pedro, insisto, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, todo el que nos pregunta, aquí está, aquí, hermanos, ¿no? Testificar del Señor es una bendición. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿y por qué tiene toda esa seguridad? ¿No? Hermano, usted le testifica, y ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos hace sentir tan bien, tan lleno de gozo por hablarle a otros del Señor. Siempre hay que estar preparados para dar nuestro testimonio a quien sea, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo aquel. Por eso el Señor oró por nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el mundo los aborrece, saber que antes me aborreció a mí, dice el Señor. Sí, hermano. Hay creyentes que tienen familiares resentidos, ¿no? Y dicen, este aquí ya no participa con nosotros, ya no es de nosotros. Hay muchos creyentes así. O amigos dicen, ya este no es mi amigo, este ya no toma conmigo, ya no. Y a veces resulta que hay comentarios hirientes que nos duelen porque han sido nuestros amigos. Pero hermanos, esa es la cruz que cargamos. Ese es el precio que pagamos por ser de Cristo. Y eso no debe avergonzarnos, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Si usted está orando años por la conversión de su papá, de su mamá, de sus hijos, de sus hermanos, hermano, no se desanime. Si ellos siguen hablando mal de usted, han pasado años y aún no se convierten, no se desanime. Siga mostrándole a Cristo. Miren, el salmista en el Salmo 27, ¿no?, que es un salmo de David, termina los dos últimos versículos del Salmo 27, termina así. Dice, hubiera yo desmayado, es decir, me hubiera desanimado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Es decir, hermano, está orando por algo durante años, no se convierte, no se desanime, no se desaliente. Acuérdese que la fuerte roca, lo parte una gota. No por su fuerza, sino por su persistencia. Persistencia. Y hay que seguir orando, y hay que seguir hablando. Claro. Estos son dos de mis versículos favoritos en toda la Escritura. Y siempre cuando el enemigo quiere molestar, los sé de memoria, pero voy y los leo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Así que, hermanos, no se desanime. No se desaliente. Si aún no se convierten a quien usted varias veces le ha testificado, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo insultan, le dicen cosas. No se desanime, no se desaliente. Aliéntese y esfuércete. Porque, mis hermanos, miren, la obra del Señor, o sea, la obra es del Espíritu Santo, no de nosotros, ¿no? A veces un hermano o hermana me dice, pastor, yo le hablé y no se convierte. Mira, hermana, nosotros no convertimos a nadie. El pastor no convierte a nadie. Es la obra del Espíritu Santo.
Dios trabajando. Usted le siembra la palabra y aunque no lo vuelva a ver, Dios sigue obrando. Y ante todo corazón humilde, el Señor entra y esa persona se convierte. Esa debe ser nuestra confianza, nuestra esperanza. Sí, hermanos, sí. Dice, pastor, he invitado a tantas veces a la iglesia y no viene fulano de tal o fulana de tal. He invitado tantas veces a mis compañeras de trabajo y no vienen. Hermano, lo que el enemigo quiere inmediatamente es que usted se desanime, para que ya no invite más, para que yo no le hable más de Cristo a esas personas. Eso es lo que el enemigo quiere, pero usted no haga caso, mis hermanos. No haga caso de eso. Miren, el libro de Mateo, capítulo 5, Mateo 5, leo 2 versículos aquí, 11 y 12. El Señor Jesús es el que está hablando y habla de las bendiciones del cristiano. Y dense cuenta, 5 de Mateo 11 y 12, dice así el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando alguien habla mal de nosotros por ser cristiano, hermano, habla mal de nosotros, nos está bendiciendo. Así es, nos está bendiciendo. Esa es la enseñanza del Señor aquí. Si alguien habla mal de nosotros mintiendo, es una bendición que hable mal de mí, que hable mal de usted, por buscar las cosas del Señor, por agradar al Señor. ¿Está mintiendo? Dios me bendice. La promesa, y la dice de los labios del Maestro, del Señor Jesucristo. ¿Hay caso cosa más linda que eso, hermano? No. Miren, la experiencia del salmista, una experiencia donde alguna vez se sintió bien mal, y viniendo con los suyos, de los suyos recibió toda clase de calificativos, y el hombre se desanimó de hablar de la palabra de Jehová. Sin embargo, fíjense, Salmo 119. Hay una expresión hermosa, una experiencia hermosa de que nos habla el salmista. Salmo 119, versos 71 y 72. Nos dice así la palabra de Dios: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno, cuando las personas buscan humillar a un cristiano. Hace unos días conversaba con un pastor, ¿no? Encontré aquí cerca, caminando, a un pastor, hermano en Cristo, que nos conocemos ya algunos años, ¿no? Dice, no conocía a su esposa, andaba con su esposa. Entonces, ¿qué fue, hermano? ¿Qué fue? Dice, aquí te presento a mi esposa, la pastora fulana de tal. Entonces yo me di cuenta por dónde iba la cosa, ¿no? Él sabe que yo no concuerdo con eso de pastora. No me parece bíblico. Bueno, entonces, él no cree en las pastoras, tratando de hacer eso. Entonces le digo, mira, hermano, si tú me muestras en la palabra del Señor que esa enseñanza es escritural, yo la acepto, pero dime, ¿dónde está en la palabra del Señor un argumento para eso? No existe. Más bien existe no sé cuántos para negarlo.
¿no? Entonces viene y dice, ¿pensé que una mujer no puede? No. El privilegio que tiene una mujer es ser mujer. Es el privilegio más grande que tiene una mujer, ser mujer. Y le digo, dice, no, y también dice, tampoco te gustan, dice, las danzarinas, las jóvenes que bailan ahí en la iglesia, que danzan, si eso es bíblico. Le digo, no me parece que sea bíblico. La cultura oriental es la una, pero en todo el Nuevo Testamento hay una sola vez que se dice que alguien danzó. ¿Y sabe qué? Le costó la cabeza a Juan el Bautista. Es una sola vez. Le costó la cabeza de Juan el Bautista. No hay otro en el Nuevo Testamento. Se enojó. Dice, no, contigo no se puede. Yo no te estoy diciendo nada, solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Se enojó y se fue. Sin despedirse, sí, bravísimo. Solamente le mencioné la Escritura. Y hermanos, cuando recibimos humillación o palabras de desaprobación de los demás por ser creyente, nos sumergimos más en la palabra. Aprendemos más del Señor. Aprendemos a ser como Cristo. Porque antes de ser humillado nosotros, fue humillado el Señor. Acuérdense. Él se humilló, dice, hasta lo sumo. El Señor fue escupido, fue insultado. Y dice, si mi palabra la guardarán, también guardarán la vuestra. Si a mí me han insultado, a vosotros también nos van a insultar. El Señor nos advierte en su palabra. Por eso, y leo nuevamente el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, para que busque tu palabra. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es decir, mejor es tu palabra, conocer tu palabra, que millones de dinero. Sí, hermano. O sea, esa debe ser nuestra confianza, porque a veces tenemos miedo y temor de testificar de Cristo. Sí, de testificar de Cristo. Mi hermana me decía hace algunos meses, ¿no? Dicen, van a hacer esa fiesta, va a haber ahí, empiezan con chistes de doble sentido y cosas sucias, y yo no quiero estar allí. Dice, ¿qué solución? Faltar. Sí, pero me cobran el día. Digo, ¿paga el día? Pues. ¿Paga el día? Lo pagó. Sí, que se cree mucho, porque son las cosas que dicen, ¿no? Este se cree mucho, se cree más que nosotros. Bueno, hermanos, no nos entienden, no comprenden. Y la Escritura dice que así es. Pero hay que seguir testificándoles con nuestra vida y con nuestra lengua. Decía Carlos Spurgeon, testifica, testifica hasta con tu boca. Es decir, nuestra vida debe testificar y hasta con nuestra lengua confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y en Lucas 22, para los que enseñan del evangelio de la prosperidad y que el cristiano no debe sufrir mentira más diabólica, pero en Lucas 22, una hermana aquí presente me conversaba que tiene una amiga cristiana que es amiga de la escuela de su hija y me decía, ¿usted por qué está pasando problemas? ¿Por qué está pasando dificultades si los cristianos no pasamos dificultades? Claro, asiste a una iglesia de estas que le enseñan esa malévola enseñanza, valga la redundancia. Pero en Lucas 22, fíjense hermanos, voy a leer aquí versos 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, no podemos juzgar la sinceridad de Simón, de Pedro. No podemos juzgar. Porque yo sí creo que este hombre era sincero. Era sincero. Él quería estar con su Señor, quería servirlo hasta la muerte, era sincero. Pero escúcheme, aún no tenía Pedro la acción del Espíritu Santo. Ustedes saben, ¿no? Leyeron los Hechos, el Señor le dice: no se muevan de aquí. Reciben el Espíritu Santo. Este es un Pedro, sincero, quiere darle lo mejor al Señor, quiere dar todo por el Señor, servirlo hasta la muerte. Dice Jesús: Satanás os ha pedido para zarandearos. Fíjense, Satanás le pide a Dios permiso para zarandear, es decir, para estremecer a Pedro. ¿Qué cree que dice el Señor? Dios pudo haber dicho: era Dios, no Satanás, no me toques a Pedro, no me lo toques. No, ¿qué es lo que el Señor hizo? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Ves? O sea, zarandéalo. Pero la fe de Pedro, que no falte. Ustedes saben lo que ocurrió después, ¿no? Pedro negó al Señor, Pedro lloró, ¿no? Pero Pedro amaba a Cristo. Y el Señor nunca defrauda a aquel que lo ama de verdad, que lo ama de corazón. Lo ama de corazón. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Saben, Juan dice que el Señor está a la diestra intercediendo por usted y por mí, intercediendo por nosotros para fortalecer nuestra fe, que no nos falte. Por tanto, mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo les pido de todo corazón que vuelvan a testificar a sus familiares, a sus amigos, a aquellos que usted ha dicho: no, ya le he hablado tanto. No, insista, hábleles de Cristo, hábleles del Señor. Esfuércese y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Sí, hermano. ¿Qué somos nosotros? Simples instrumentos de su gracia. ¿Alguien nos habló de Cristo a nosotros? Bueno, de gracia recibiste, dad de gracia. Dad de gracia. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, dice la Escritura. Sigamos hablando de Cristo, sigamos testificando de Cristo. Aunque la gente nos tire piedra, lancemos el Evangelio, que es lo principal que debemos hacer en este mundo. Con todo mi corazón, hermanos, que Dios les bendiga.